está, ahí está. Excelente, gracias. Chicos, a ver, ¿qué es lo que les estoy presentando acá? Obviamente, les hago una salvedad antes, ¿bien? Para que quede claro. Estos contenidos que vamos a ver ahora no son evaluables, o sea, claramente no vamos a encontrar en un parcial cómo se calcula la amortización de un vehículo, porque son cuestiones que no hacen a la currícula de la materia, pero sí consideramos que como contenido anexo, siendo que acá se desarrolla un proyecto, son conceptos que en 1 hora 20, aunque sea dentro de toda la cursa anual, los tendríamos que presentar, así que por eso es que los estoy mencionando. Todos los datos que ustedes ven en gris en esta planilla son datos, ¿bien? O sea, es la planilla que yo preparé, en donde uno simplemente ingresa la información. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos datos en gris se usan para generar los cálculos, pero no son costos directos, ¿bien? Sino que son valores que generan costos. Y los datos que están en blanco sí son, digamos, los datos que me generan costos como tal. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, kilómetros recorridos promedio anual, obviamente que el cálculo sale en función de una estimación que uno hace que ese vehículo va a recorrer en forma anual. Yo que estoy considerando en este caso 20.000 kilómetros anuales, que para un móvil, digamos, destinado a un trabajo técnico, y 20.000 kilómetros anuales me parece ya de por sí un valor bastante conservador. Podría ser más. Claramente, chicos, cuanto más kilómetros ustedes consideren acá, menor les va a terminar dando el costo por kilómetro, porque van a ser más kilómetros por año. ¿Bien? Bueno, después kilómetros mensuales, valor del vehículo nuevo, valor del vehículo amortizado, costo de patente, costo de cochera, costo de seguro, litro de combustible, servicio de lubricantes, un montón de parámetros, digamos, como por ejemplo neumáticos, tasa de interés, que ahora vamos a ver por qué está acá y demás. Bueno, ¿cómo se compone? Fíjense, a mí me termina dando que, por ejemplo, un viaje, para mencionarles algo. ¿Alguien va a hacer una pregunta, chicos? Ok. Se había abierto un micrófono, por eso hacía la pregunta. Por ejemplo, chicos, un viaje a Mar del Plata y de vuelta serían 800 kilómetros. Si nosotros lo multiplicamos por 61 pesos, estamos hablando que solamente de vehículo, no estoy hablando acá de mano de obra ni de conductor, nada por el estilo, ¿eh? Solamente de vehículo tendríamos que cobrar 49.000 pesos ese viaje. Fíjense la diferencia que habría si uno simplemente dice, ah, bueno, le cobro 2 tanques, o sea, un tanque de ida y un tanque de vuelta, que serían 10.000 pesos, 5.000 pesos por tanque, estimémoslo. Fíjense la diferencia que hay entre costear bien y costear mal, porque al costear mal no solamente estamos siendo baratos, sino que estamos perdiendo plata. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué parámetros yo considero? ¿Se pueden agregar parámetros? Sí, estos parámetros, como bien dijo Kevin, yo lo tomo de una estimación que nos da el Copytech. Yo la adecué, hay parámetros que considero que no corresponden, por eso es que la dejé adecuada, digamos, a lo que nosotros aplicaríamos. Primero tenemos que considerar, dentro de lo que es el costeo, el valor de amortización digamos, del vehículo como tal. Es decir, nosotros compramos un vehículo, se use o no se use, todos los años estamos perdiendo dinero porque ese vehículo se está amortizando, es decir, está habiendo una transferencia de capital que tiene que ver propiamente con la amortización de un bien. Es decir, que nosotros tenemos que considerar el valor del vehículo nuevo menos el valor del vehículo amortizado, digamos, la plata que va a perder de valor ese vehículo, dividido la cantidad de años por los kilómetros anuales. Eso es lo que nos va a dar que solamente de valor de amortización vamos a tener 12 pesos por kilómetro. ¿Bien? O sea que ya de por sí, solamente en esta reunión tenemos más que de combustible a considerar dentro del vehículo. Por eso es que es muy importante. Después tenemos otro ítem muy importante, sobre todo con las tasas de interés actuales que estamos teniendo. Bien dijimos que el vehículo va a perder valor como tal. O sea, con el solo hecho de nosotros comprar el vehículo y dejarlo parado en la puerta, el vehículo pierde valor día a día. En eso no estoy, obviamente, explicándoles nada nuevo que ustedes no sepan. Ahora, lo que tenemos que considerar es, nosotros al tener un capital detenido, un capital parado en un vehículo, en un bien de uso, tenemos que considerar el interés por ese capital que tenemos parado. Es decir, que tenemos que hacer el mismo cálculo que hicimos arriba, valor del vehículo nuevo menos valor del vehículo amortizado, es decir, el dinero que pierde ese vehículo como tal, por la tasa de interés, dividido también los años por los kilómetros anuales. Y eso nos va a dar que también de interés de capital tenemos solamente 18 pesos por kilómetro. Me van a decir, ¿por qué ponemos esto en la fórmula? Porque claramente ustedes lo tienen que considerar. Si ustedes van a comprar un vehículo,
más allá del dinero que pierden en el vehículo, tienen que considerar cuánto ustedes obtendrían si esa plata, en lugar de ponerla en el vehículo, la ponen en el banco. Porque si ustedes no consideran esto dentro del costeo, y claramente van a estar perdiendo un montón de dinero porque les convendría probablemente alquilar un auto a salir, digamos, a uno poner el bien de uso. Así que esto es importante a tener en cuenta también. Fíjense que entre estas dos se llevan el 50% del costo total digamos, de plata por kilómetro. Y después tenemos los valores anexos, que también forman, digamos, parte, pero no son tan pesados como estos dos. Seguro. El valor del seguro que hacemos, el costo mensual del seguro, que yo lo consideré, si mal no recuerdo, en 15.000 pesos, acá está, el costo mensual del seguro, dividido la cantidad de kilómetros por mes que se le hace al vehículo, y de esa forma sacamos el valor de pesos por kilómetro, que son 9 pesos por kilómetro. Después lo mismo hacemos con la patente, el costo mensual de patente dividido la cantidad de kilómetros mensuales que haremos con ese vehículo. Lo mismo con la cochera, o sea, el costo de cochera dividido la cantidad de kilómetros. Combustible. El combustible, obviamente, uno hace una estimación de la cantidad de kilómetros que uno hace por litro de combustible y bueno, les termina dando que al precio de hoy, más o menos estamos hablando de 9 pesos con 50 por kilómetro de combustible. Bueno, después tenemos lubricación, lavado, reparaciones menores, repuestos y también el recambio de neumáticos, que lo estoy considerando cada 50.000 kilómetros. Bien, todos estos datos salen de acá arriba, de esta información que yo coloqué acá. ¿Qué es lo que me interesa que saquen como corolario, digamos, de toda esta charla que tuvimos de 5 minutos? Que cuando ustedes tengan que costear algo tan básico como puede ser el uso de un vehículo, tienen que tener en cuenta un montón de variables y jamás tienen que perder de vista los intereses del capital. Esto, digamos, este renglón que les estoy marcando acá, que son los intereses justamente del bien de uso, los tienen que considerar en cualquier ámbito que ustedes estén cotizando. No solamente en un vehículo, si ustedes tienen que considerar un instrumental que tienen, por ejemplo, en su laboratorio, o una herramienta que han tenido que comprar, más allá de la amortización, tienen que considerar el interés por ese bien de uso. Ustedes han comprado un bien y ese dinero lo tienen detenido, lo tienen parado dentro de ese bien. Si ustedes lo hubieran puesto en el banco y probablemente hubieran tenido una tasa de interés muchísimo mayor. Así que es importante considerar el interés del capital en todo costeo que ustedes hagan. ¿Qué nos queda entonces limpio esto? Que hoy, por ejemplo, con esta tabla que nosotros pusimos, podría ser más, ¿eh? Basta con que yo baje los 20.000 kilómetros a 15.000 kilómetros por año y obviamente esta cifra se va a disparar. Pero 20.000 kilómetros, insisto, en un vehículo que está orientado a tareas técnicas, me parece un valor bastante conservador, podría ser más inclusive. Eh, Después vamos a ver qué es puntualmente la amortización. Yo lo que hice fue, para considerar estos dos renglones que, insisto, son los más pesados dentro del costeo, tomé en cuenta el valor de un vehículo nuevo en aproximadamente 2.300.000. ¿Qué vehículo tomé? Y tomé un utilitario, un tipo Kangoo, Partner, etcétera, y el valor del vehículo amortizado tras 5 años, es decir, tomé el costo de un vehículo también utilitario, el mismo modelo, con 5 años, es decir, un vehículo 2016. Para tener valor inicial menos valor final, dividido la cantidad de años por los kilómetros, eso nos va a dar digamos, la cantidad de pesos por kilómetro que nos sale ese vehículo por utilizar. Bien, de esto, chicos, ¿alguien tiene alguna duda? Es una tablita básica, después si quieren se las comparto, pero a efectos de que lo presentaba, de que el costeo en todo proyecto de ingeniería es muy importante hacerlo bien. Si uno costea mal, no solamente, a ver, tenemos dos análisis para hacer respecto al costeo. Si uno, digamos, costea por debajo del dinero, corre el riesgo de perder plata. ¿Estamos de acuerdo? Si uno costea por encima, corre el riesgo de perder el proyecto por quedar por encima de la competencia. Por eso es que el costeo es fundamental en todo proyecto. Uno tiene que ser muy fino en el costeo, no quedar ni por debajo ni por encima, estar dentro del gap de proyecto para ganar lo necesario, es decir, ganar lo estipulado y tampoco perder plata. ¿Bien? Es muy importante dentro de todo proyecto de ingeniería costear correctamente como corresponde. Bien. Bueno, no habiendo dudas, Sí, sí, yo tengo una adelante. duda. Sí, Eh, Acá supongamos que, por ejemplo, la empresa no dispone de un vehículo y lo queremos hacer, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de Mar del Plata, por ómnibus.
Sí. ¿Cómo sería el costeo? Bueno, ahí en realidad en ómnibus vos no tenés ni valor de amortización, Claro, ni por eso. intereses de capital, ni seguro, ni costo de patente. Vos lo que simplemente tendrías que hacer en el caso de ómnibus, si es que vos trasladás a alguien por ómnibus o por avión o el método que sea, ahí ya tenés que simplemente considerar en forma directa, como costo directo, ese traslado. Y ten en cuenta que yo acá no estoy considerando la mano de obra, es decir, no estoy considerando el dinero de la persona que está manejando ese vehículo. O sea que si vos me decís cómo comparo esto contra un ómnibus, tendrías directamente en el caso del ómnibus que considerar el costo del traslado, ¿bien? O sea, el costo directo, si lo pagás, no sé, 12.000 pesos, bueno, lo tenés que considerar esos 12.000 pesos dentro del costo directo y después le asocias el costo indirecto, que es la persona, digamos, si son 5 o 6 horas de viaje, vas a tener el día de la persona completa dentro, digamos, de lo que es el costo indirecto. No sé si respondí a la pregunta, Juan. Sí, sí, ahí quedó más claro. Bien, acá ten en cuenta que también tendrías que considerar el costo indirecto del chofer, porque el chofer manejando termina siendo improductivo, vos tenés que considerar el costo, digamos, de la persona, también dentro digamos, de lo que sería el día de traslado, pero yo no lo estoy considerando acá porque quería llegar simplemente a un costo por kilómetro. Bien, eh, chicos, les hago un comentario también respecto a lo que es la mano de obra como tal. Ustedes cuando consideren, si es que llevan adelante un proyecto y tienen que considerar el costo de alguna persona que esté trabajando para ese proyecto, ustedes no tienen que considerar únicamente el costo, digamos, que esa persona les genera a ustedes en forma directa. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen un empleado, ¿bien? Generan un proyecto en el que tienen un empleado y lo tienen en blanco, digamos, de acuerdo a reglamentación, y para decir algo, no sé, consideran un sueldo neto para esa persona de, no sé, 70.000, 80.000 pesos, llamémosle un sueldo de técnico promedio. Ustedes, obviamente, al hacer el cálculo de costeo, no van a considerar el dinero en mano que se está llevando el técnico, sino que tienen que considerar toda la carga impositiva que le genera ese técnico, ¿bien? Hoy por hoy en la Argentina, para que tomen una referencia, les va a parecer mucho, pero créanme que es cierto, el costo laboral que genera una persona es del 52% extra. ¿Qué quiere decir? Si esa persona cobra en mano 80.000 pesos, uno tiene que multiplicar 80.000 por 1,52 para obtener el costo laboral que genera esa persona, incluyendo obviamente ART, seguro de vida obligatorio, cargas sociales, etc. No estoy considerando acá ni cuotas sindicales, nada extra. En condiciones normales, ustedes, el costo neto que tiene un empleado de ustedes deberían considerarlo 52% más para obtener el costo bruto que le genera un empleado. O sea que, por ejemplo, a la consulta que me hizo Juan, si uno dice, bueno, vamos a considerar el traslado de una persona desde Buenos Aires a Mar del Plata, pero lo vamos a mandar por ómnibus. El ómnibus, para decir algo, tiene un costo de, no sé, el pasaje, 15.000 pesos. Tengan en cuenta que a la persona le llevaría todo un día realizar el traslado. Dijimos, yo tengo abierta la calculadora, dijimos que esa persona tiene un sueldo de 80.000 pesos, bueno, lo multiplicamos por el 1,52 y nos da que esa persona en realidad nos termina costando a nosotros como empleadores 121.600 pesos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Lo dividimos por, lo que se hace habitualmente es considerar 20 días laborales por mes. Entonces tenemos que cada día laboral esa persona nos genera un costo de 6.080 pesos. Es decir, que estos 6.080 pesos los deberíamos sumar a los 15.000 hipotéticos que hablamos recién de boleto de ómnibus y estaríamos hablando de 21.000 pesos con 80 solamente de costo de, digamos, de ticket de ómnibus y de la persona que esté encima del ómnibus. Después hay que considerar un montón de cuestiones anexas, como son obviamente que uno tiende, por eso es que hago las salvedades de que costear bien no es fácil, porque uno tiende por ahí a menospreciar algunas situaciones que después en el costo de los, digamos, de todos los trabajos termina siendo importante, como por ejemplo, no sé, ustedes no sé de qué zona son, pero yo, bueno, yo soy de Capital, pero cualquier persona que sea de Gran Buenos Aires, de zona norte o zona sur, llegar hasta Retiro estamos hablando de que cualquier Uber, Cabify, taxi, estamos hablando de 1.000, 1.500 pesos el traslado, bueno, lo multiplicamos por ida y vuelta, estamos hablando de 2.000 o 3.000 pesos llegar a Retiro y volver de Retiro cuando vuelvo, y lo mismo en Mar del Plata, uno llega a Mar del Plata y no tiene movilidad, tiene que considerar también los traslados allá. O sea que probablemente estos 21.000 pesos se transformen en 25, 26 o 27.
no sé por qué ahora, digamos, tal vez esto después les sirva para entender a veces cuando uno recibe una cotización y dice, che, ¿por qué tanto? Bueno, cuando empezás a abrir los costos, créanme que hay un costo laboral muy elevado en nuestro país y obviamente eso conlleva después a que los presupuestos tiendan a parecer elevados. Un comentario respecto al costeo para que lo tengan en cuenta. No sé si ustedes sabrán que McDonald's, todas las cadenas grandes, McDonald's, Burger King, no sé si hay alguna otra de esa calaña, digamos, de ese tamaño, tuvieron severos problemas hace un par de años en su estructura de costo. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo en su estructura de costo? Si la tienen, digamos, muy bien mensurado. Y es cierto, digamos, Burger King y McDonald's tienen muy bien medido el costo que les sale elaborar una hamburguesa o elaborar unas papas fritas o un helado. Lo que a ellos les generó severas complicaciones en su estructura de costos fue no dimensionar los aderezos, bien los famosos aderezos mayonesa, ketchup, mostaza que uno va y antes, no sé si recordarán, ustedes son más jóvenes que yo, pero hace unos 7, 8, 9 años, 10 años, uno iba y le daban de a 10 en el mostrador. La última vez que fui, te dan 2 por cada uno de los que uno pida, porque justamente han puesto el ojo ahí las grandes cadenas de hamburgueserías, porque dentro de su estructura de costos eso no lo podían estimar porque dependían de la persona que atendiera. Uno te daba 2, otro te daba 5, otro te daba 10, y alguno tal vez se llevaba a su casa inclusive. Entonces, dentro de los costos eso se terminaba disparando porque era una variable que no tenían controlada en forma directa y han tenido que poner el ojo muy crítico en eso. Ustedes dirán, ¿es una cuestión anexa? No, no es una cuestión anexa cuando uno tiene tan bien medido la estructura de costos y está muy finito, pretendiendo una ganancia lo más acotada posible para quedar por debajo de la competencia. Juan, ¿me Marce, permitís un pequeño comentario? Sí. Eso habla un poco de lo que es la realidad argentina, que somos distintos al resto del mundo. En la mayor parte de los McDonald's del mundo, hay una cajita en la que están los aderezos y cada uno se toma los que necesita. Nosotros, si nos dejan eso, como al principio McDonald's era así, tenían una cajita y o un bowl en el cual uno se agarraba y surgía que el promedio cada uno se llevaba 10. Yo he visto inclusive en un McDonald's que está en Cabildo y Olleros, de que había una mujer que venía y se llenaba una bolsa con todos los aderezos y el azúcar del café y el edulcorante, se llenaba una bolsa, probablemente porque lo necesitaba o porque era cleptómana, pero eso hace al costo argentino, que sea bueno o sea malo, es la realidad. En muchos lugares del mundo, el diario de papel, en la época que uno compraba diario de papel, uno ponía una moneda, se levantaba se habilitaba una tapita, una tapa, digo bien, y uno sacaba un diario. Y entonces yo he preguntado, ¿y por qué la gente no se lleva más de un diario? Y me miraron con una cara que realmente para uno es vergonzante, diciéndole, ¿y por qué se va a llevar más de un diario? Entonces, lo que está diciendo Juan es la realidad argentina en costos en todo sentido. El 52% ese no es general en el mundo, es el costo, lo que se llama el costo argentino. Gracias, Juan. Por favor, yo aprovecho y cuento una anécdota de lo que mencionaba Marcelo. Yo la primera vez que tuve la suerte de viajar a Europa fue hace varios años, fui a un Pizza Hut. Pizza Hut es una cadena que estuvo acá en la Argentina, que terminó cerrando, y yo como buen argentino no sabía que estaba el free refill. Para quien no lo conoce, el free refill, digamos, es vos vas y te llenás las veces que quieras la gaseosa. Estaba en la máquina y uno como bien argentino va, yo sin saber que era free refill, te servís el vaso hasta donde dé, tomás en el lugar y te volvés a servir. Que en un momento me di vuelta en la fila y me dio vergüenza porque la gente me miraba diciendo, ¿qué le pasa a este muchacho? Y eso lamentablemente es un poco la idiosincrasia nuestra, decir, bueno, no sabía que habría refill, entonces tomo hasta donde pueda y vuelvo a llenarlo en el mismo lugar. Pero sí, es un poco, digamos, como nosotros somos que uno también hace una mea culpa de eso, obviamente. Bien, chicos, ahora vamos a hacer un breve análisis de costos en materia general. Yo quise iniciar la clase con ese anexo, digamos, de cómo uno genera un cálculo, por ejemplo, de
de amortización de un vehículo en pesos por kilómetro, y ahora quiero hablar de costos en general en materia de proyectos. Bien, esto tengan en cuenta, chicos, que no solamente lo tienen que tener, digamos, ustedes presentes si llevan adelante un emprendimiento propio, sino tal vez en un proyecto que ustedes estén llevando, como bien líderes de proyecto, PMs o lo que fuese. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, la definición de costo es muy importante. Básicamente es la suma total de dinero insumida por la producción de un bien o servicio. Bien, esa es la definición de manual de lo que es un costo. Tenemos el costo total, que es el costo total de la producción, es decir, produzca 10, 100, 200, no me interesa, yo quiero el costo total. Y después está el costo unitario, que claramente es el más importante de todo porque el costo unitario es el que me va a terminar dando el costo del producto final. Bien, bueno, esta es un poco la estructura de costos. Tenemos materia prima, mano de obra directa y gastos de... Perdón, materia prima y mano de obra directa se considera lo que es el costo primo. Es decir, yo tengo que comparar componentes, bueno, eso es mi materia prima. El PCB es mi materia prima. Mano de obra directa, ¿qué sería? Si yo tengo que pagarle a algún técnico para que suelde ese PCB. Eso es mi costo primo. Si yo a eso le sumo los gastos de fabricación como tal, ya considero el costo de fabricación. Bien, es decir, materia prima, mano de obra directa y gastos de fabricación conforman el costo de fabricación del producto. Ustedes me van a decir, Juan, bueno, ¿qué es el gasto de fabricación? Y bueno, el gasto de fabricación puede ser, por ejemplo, el packaging que yo utilizo para digamos, guardar luego el producto, el estaño que utilizo para la soldadura. Bueno, todos esos materiales anexos conforman el costo de fabricación como tal. Después tenemos los gastos administrativos. En gastos administrativos, ¿qué tienen que ver con un gasto administrativo, por ejemplo? Y la elaboración de los remitos, porque todo proceso de fabricación conlleva, obviamente, mano de obra directa y mano de obra indirecta. Para que un producto llegue a destino, no solamente yo necesito del operario que armó ese producto, sino que además necesito también de un montón de otras áreas que gestionaron, por ejemplo, el seguro del producto, contactaron la logística, armaron los remitos. Todos esos son costos administrativos que hacen a la producción. Por eso que se llama costo de producción. Es decir, costo de materia prima, más costo de mano de obra directa, más gasto de fabricación, más gastos administrativos, conforman lo que se llama costo de producción. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Si ustedes dentro de su estructura tienen comerciales, generalmente los comerciales tienen su comisión por venta. Esa comisión entra dentro de lo que es el costo comercial. No solamente comisiones, sino también probablemente para vender ese producto, no sé, tuvimos que recurrir a alguna campaña digital, bueno, donde tenemos un proveedor o algún diseñador gráfico que nos provee esa campaña digital. El costo, no sé, de publicitar, por ejemplo, en Internet. Todos esos costos son gastos de comercialización y hacen al costo comercial. Tiene que tenerse en cuenta a la hora de costearse. Es decir, que cuando ustedes elaboran un costeo, no tienen que decir, el PCB me vale 100, los componentes me valen 50, entonces mi costo es 150. No, señor. Ese es tu costo primo. Después tenés que pasar por el costo de fabricación, el costo de producción, el costo comercial, y recién ahí, cuando vos le cargas el gasto financiero, tenés el costo total. Eso, más las ganancias, es decir, el margen, hacen el precio de venta. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿eh? Cuando ustedes quieren obtener un valor final de su producto, tengan en cuenta dentro de su matriz costos todos estos valores. Por último, cargan el margen o las ganancias que ustedes pretenden sobre el proyecto y recién ahí van a tener el precio de venta. ¿Por qué, chicos, hago la aclaración de esto? Insisto en lo mismo, lo que uno suele hacer es decir, yo de componentes tengo 100, de PCB tengo 50, son 150, bárbaro, lo vendo a 170. Si ustedes abren ese costo, probablemente estén perdiendo plata, porque no están considerando un montón de otras cuestiones. Sobre todo, algo que a mí me gusta mucho, yo hice un posgrado en el área financiera porque me encanta. Tengan en cuenta que los costos financieros, sobre todo en nuestro país, que digamos, los costos financieros son altísimos, tienen que ser considerados siempre. Los costos financieros existen siempre, eso ténganlo en cuenta, porque ustedes van a ir a un proveedor y al proveedor probablemente le tengan que pagar de contado, mientras que ustedes a su cliente
más allá que le puedan cobrar de contado, que son las menos de las veces, pero imagínense que le pueden cobrar de contado y tienen esa suerte, ya de por sí tienen una diferencia entre la erogación del dinero al proveedor, es decir, cuando ustedes fueron al proveedor y le pagaron, hasta que el cliente se los pagó, tienen todo el tiempo de producción de por medio y eso es un costo financiero. Así que eso ahora lo vamos a ver, lo tienen que tener en cuenta. Bueno, determinación del precio de venta. Originalmente, no sé, diría en la década del 50, 60 o 70, el precio de venta uno ¿qué hacía? Decía, bueno, costo de venta, que el costo de venta es lo que hablamos acá, o sea, el costo total. Yo al costo de venta le sumo el beneficio y tengo el precio de venta. Es decir, yo para fabricar mi circuito impreso, para fabricar mi proyecto completo gasto 200. Yo quiero ganar 100, entonces 200 más 100, 300, ese era mi precio de venta. Actualmente eso no existe más, o sea, ninguna concepción de negocios se piensa de esa forma, sino que es todo lo contrario. Uno, ¿qué es lo que hace? Hace un análisis de mercado y dice, bueno, este producto no lo puedo vender a 300, lo puedo vender a 260. Bueno, ¿y cuánto me cuesta fabricar el producto? 200, bueno, 260 menos 200 me termina dando mi beneficio. Eso sí lo tienen que tener en cuenta porque la concepción de mercado no es pongo el margen que quiero y eso da mi precio de venta, sino que es todo lo contrario. El mercado me fija el precio de venta, a lo que yo le resto mi costo y eso me da el beneficio. Es decir que si dentro de esta fórmula que ustedes ven acá, la que les estoy marcando, el precio de venta claramente lo fija el mercado, yo no lo voy a poder modificar demasiado. Yo tengo que ser muy eficiente en materia de costos para que mi beneficio sea máximo, es decir, para maximizar mi beneficio. Bien, bueno, acá lo tienen lo mismo que estuvimos viendo arriba en otra escala, en una escala horizontal. Y esto, digamos, es la definición más amplia de costos. Ahora estamos abriendo costo a su vez en costo fijo y en costo variable. Bueno, el costo fijo, como bien lo dice aquí, son todos aquellos gastos que son independientes de la cantidad de unidades que se fabrican. ¿Qué puede ser un costo fijo? Por ejemplo, el gasto de alquiler de un inmueble. Bien, si yo estoy alquilando un inmueble, bueno, tengo el costo fijo del inmueble. Si yo, por ejemplo, utilizo una camioneta para trasladar después el producto terminado a los clientes, ¿qué sería el costo fijo ahí? El costo del seguro y el costo de la patente de la camioneta. Ahora, ¿qué sería costo variable? El costo del combustible, el costo de degradación de los neumáticos, es decir, hay un montón de costos variables que dependen de la cantidad de cosas que se fabriquen, porque eso va a depender de la cantidad de kilómetros que haga el vehículo, pero hay un montón de costos que no dependen, es decir, ¿ustedes cómo lo tienen que pensar? El costo fijo es aquel que, si yo bajo la persiana y no trabajo, lo tengo que asumir igual, de la misma forma y con el mismo valor. Mientras que el costo variable es aquel costo que va a variar en función de la cantidad que yo produzca. Cuanto más produzca voy a tener mayor costo, cuanto menos produzca voy a tener menor costo. Esta es un poquitito una tabla muy sencilla. Tenemos, fíjense, la columna de costo, digamos, fijo total y el costo variable total. Entonces, básicamente es una tablita en donde les termina mostrando cómo el costo total unitario varía y obviamente baja en función de la cantidad que yo fabrique. Fíjense que el costo, el costo total, que es el costo fijo total más el costo variable total, varía. Estamos de acuerdo en que varía, con la cantidad 1 vale 2040, con la cantidad 10 vale 12.840. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ustedes me van a decir, el costo fijo unitario baja. ¿Por qué? Porque como bien les dije, el costo fijo es el mismo, trabaje o no trabaje. Es decir que si yo produzco 10, voy a pagar un décimo del costo fijo total. ¿Por qué? Porque el costo fijo total se va a dividir entre las 10 unidades que estoy fabricando y va a terminar siendo 84 pesos. Mientras que si yo fabricase una sola unidad va a ser 840. O sea, ¿qué es lo que me interesa de esto? Que tengan en cuenta que cuantas más unidades ustedes fabriquen, menor va a ser el costo fijo unitario, porque el costo fijo se va a prorratear entre mayor cantidad. Ahora, el costo variable unitario no, es costo variable. Si yo fabrico uno son 1.200, si fabrico 10 son 1.200. Así que eso es costo variable unitario, no se modifica. Bien, pero el costo total unitario claramente baja. ¿Por qué? Porque estoy prorrateando el costo fijo unitario en más unidades. Así que eso tienen que tenerlo en cuenta. Costo variable no se modifica con la cantidad. Costo fijo sí se modifica con la cantidad. ¿Por qué? Porque cuanto más cantidad yo produzca, menor va a ser mi costo fijo.
Bueno, el punto de equilibrio económico. Esto es importante también que lo tengan en cuenta en todo proceso de producción que ustedes elaboren y encaren. Básicamente, ¿cuál es el punto de equilibrio económico? Es en el punto en el que yo salí hecho. ¿Qué quiere decir? Yo puse 100, saqué 100. Ese es mi punto de equilibrio económico. Ojo con eso, porque uno tiende a decir el punto de equilibrio es yo puse 100 y listo, no perdí plata. No, estás perdiendo los 100 pesos justamente. El punto de equilibrio económico es aquel punto en el que si yo puse dinero, obtuve el mismo beneficio y no saqué más nada, pero no perdí nada, ¿bien? Entonces, ese es el punto de equilibrio, es muy importante tenerlo en cuenta. Y básicamente desde el punto de vista matemático, cómo se puede expresar en cuanto a los ingresos es igual a los egresos, ¿bien? Las ventas son iguales al costo total, ¿bien? Y acá sale, bueno, un poquitito el juego aritmético en donde tenemos el precio de venta unitario por la cantidad es igual al costo fijo total más el costo de venta unitario por la cantidad. De acá simplemente se despeja Q, ¿bien? Para donde nos que termina quedando que Q sub 0 es igual al costo fijo total, es decir, perdón, la cantidad que me genera el punto de equilibrio es igual al costo fijo total dividido el precio de venta unitario menos el costo de venta unitario. Bueno, beneficio empresario. Esto tiene que ver, digamos, con el beneficio que termina quedándole a la empresa como tal. El punto de equilibrio es aquel que hace que el beneficio sea nulo, es decir, yo no gané nada, pero tampoco perdí nada. Es decir, que es aquel caso en el que las ventas son igual al costo total más beneficio. Cuando el beneficio es cero, quiere decir que estamos en el punto de equilibrio económico de trabajo. Después al resto, fíjense que es simplemente un juego aritmético, o sea, reemplaza las ventas, el costo total y el beneficio. Y bueno, cuando hace el beneficio cero, significa que estamos en el punto de equilibrio económico. Esto es un poco el gráfico. Tenemos, fíjense, la gráfica verde, que es el costo fijo, que en función de las unidades no cambia. Recuerden, el costo fijo no se modifica con la cantidad de unidades producidas. Así produzca 0 o produzca 1000, el costo fijo va a ser el mismo. Ahora, el costo total, que es el costo rojo, ¿de qué se compone? Del costo fijo más el costo unitario. Y los ingresos totales, acá lo vemos en la curva azul. Entonces, en aquel punto, que en este caso particular, son 250 unidades, es decir, aquel punto en el que los ingresos totales sean iguales a los costos totales, es mi famoso punto de equilibrio. Si yo estoy a la derecha de ese punto de equilibrio, quiere decir que estoy ganando plata. Si yo estoy a la izquierda, estoy perdiendo plata. Por eso es importante siempre estar a la derecha de la curva. Bien. Estas son las frases finales. O sea, esto era lo que quería mencionarles en materia de costos, para tenerlo en cuenta. Y ahora quiero que hagamos una evaluación de proyecto. Ahí está, evaluación de proyectos. Costos, ¿qué es lo que a mí me interesa, chicos, que se lleven? Que uno tiene que ser muy preciso a la hora de costear y tiene que considerar la mayor cantidad de variables posibles para no quedarse fuera de un proyecto, o bien por quedar caros, es decir, por haber considerado cosas que realmente no se dieron, o bien por haber quedado baratos, que ese es es el riesgo mayúsculo, porque no hay nada peor, creo que para cualquier persona, que trabajar y encima después de trabajar perder dinero. Entonces, uno tiene que ser muy finito y muy crítico a la hora de costear un proyecto. Ahora lo que quiero mostrarles es un poco la evaluación de proyectos, es decir, cómo uno evalúa desde el punto de vista financiero si ese proyecto es rentable o no es rentable. ¿Qué quiere decir? Yo voy el día de mañana a ustedes y les digo, chicos, tengo este proyecto para empezar, pero necesito un financista, ¿bien? Necesito a alguien que ponga X cantidad de plata. Ustedes lo que van a analizar son algunas variables que vamos a estar viendo acá, y en función de esas variables van a decir, ¿el proyecto es rentable o no es rentable? Es decir, ¿invierto o no invierto? Bueno, básicamente, ¿qué es la evaluación de proyectos? ¿Bien? Se entiende como proyecto al conjunto de antecedentes, cálculos, estudios y evaluaciones que posibiliten apreciar la conveniencia o no de llevar a cabo un plan de acción previsto. El análisis de las decisiones que proponen tomar riesgos en el presente con la expectativa de obtener en el futuro reembolsos mayores. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Claramente que si yo estoy elaborando un proyecto
digamos, desde el punto de vista rentable, un proyecto profesional, lo que quiero es que mi reembolso sea mayor en el futuro. O sea, que estoy apuntando claramente a percibir dinero, a tener una ganancia sobre el proyecto. ¿Bien? Bueno, básicamente, revela el cambio de una certidumbre, renunciar a una satisfacción inmediata y cierta, es decir, yo tengo 100 pesos en el bolsillo. Claramente, cuando yo los pongo en un proyecto, estoy renunciando a la satisfacción inmediata por un conjunto de incertidumbres con expectativas de beneficios distribuidas en el tiempo. Es decir, yo pongo 100 pesos ahora, pero pretendo que en el corto plazo, en el mediano o en el largo, dependiendo del tiempo de inversión, ese reembolso sea mayor. Bien, bueno, la definición de inversión, diremos que inversión, en el sentido amplio, es la decisión de efectuar un egreso en un momento determinado con la expectativa de obtener ingresos mayores en el futuro. Eso ténganlo en cuenta, chicos, no lo pierdan nunca de vista. La inversión es, yo erogo dinero hoy, pero espero obtener un ingreso mayor en el futuro. Bueno, después el resto es simplemente, es importante destacar su carácter de irreversibilidad, es decir, yo puse el dinero, si le va bien al proyecto, obviamente voy a recibir más, si le va mal, perdí. O sea, no puedo hacer un control Z e ir para atrás. Bien, herramientas financieras. Esto sí es muy importante. Las herramientas financieras son los métodos con los cuales nosotros podemos evaluar un proyecto. Es decir, yo aplico una herramienta financiera, que puede ser una, otra, cualquiera, y esa herramienta financiera me va a decir, ¿este proyecto es rentable o no? Tengan en cuenta que hay muchas herramientas financieras y muchas de ellas se complementan. Inclusive, tal vez, dependiendo del proyecto y la herramienta que nosotros usemos, puede ser que una nos diga, che, este proyecto conviene, y otra nos diga, no, no conviene. Bueno, la famosa rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Es el margen por la rotación. Digamos, que ustedes ven acá, es lo que se llama ciclo operativo de una empresa, que es muy importante. Fíjense que tenemos ingreso de bienes como primer hito, pago de bienes como segundo hito, venta del producto como tercer hito y la cobranza como cuarto hito. Este es el ciclo normal, o sea, el ciclo operativo normal que se da en cualquier operación productiva que nosotros llevemos adelante. Acá les hago una consulta a ustedes, chicos. Este ciclo operativo generalmente, o sea, en el común de los casos, se respeta. Es decir, primero es el ingreso, después el pago, tercero la venta y la cuarta la cobranza. ¿En qué negocio de nuestro país se da la inversa? Es decir, ¿ustedes en qué rubro se imaginan que la empresa primero vende y después le paga los bienes? Es decir, que el pago de bienes se produce después de la venta del producto. ¿Dónde se imaginan ustedes que puede llegar a pasar eso? ¿En qué rubro de nuestro país? ¿Qué se les ocurre? Los escucho. Perdón, En lo que o se sea, que paga con ocurra cargo. primero. Ahí se me cortó, Kevin, ¿eh? No, sí, no, sí. Sebastián, ibas a decir algo vos. Los que sean bajo encargo, por ejemplo, pedir una plaqueta o algo a fabricar afuera. ¿Y por qué vos decís que lo venderías antes de lo que lo pagarías? Eh, Primero te tienen que pagar el costo de fabricación y después vos le vas a dar el producto. Está bien, entonces el pago de bienes se produce antes de la venta. No hay ninguna inversión. Cuando vos le das el producto es porque lo estás vendiendo. Yo lo que les estoy diciendo es, ¿en qué caso a ustedes se les ocurre que la empresa o el rubro como tal, primero vende el producto y después le pagó al proveedor? Es decir, no sé, vos me entregaste la placa, yo la vendí y recién después te pagué a vos como proveedor. Obviamente que eso tengan en cuenta que tiene que ser, para que pueda darse una inversión en el ciclo operativo, tiene que ser un rubro dominante. ¿A qué es lo que voy? Por ejemplo, vos, Sebastián, me decís, che, Juan, yo te vendo la placa. Yo te digo, ok, la vendo al cliente y después te la pago. Vos me vas a decir, no, primero me la pagás y después se la vendes al cliente. ¿Por qué motivo? Y porque yo soy don Pirulo, o sea, claramente no tengo ningún tipo de ejercicio dominante por sobre vos. Ahora, si yo soy una multinacional que fija condiciones, y ahí lo vas a pensar, porque yo lo que te voy a decir es, no te voy a comprar una placa, te voy a comprar 200.000 placas. Entonces vos financiame, que yo las vendo y después te las pago. Y ahí probablemente sí accedas. Pero ¿en qué rubro ustedes se imaginan que pasa eso? Vos, Kevin, habías mencionado algo. No, sí, pero bienes no se me ocurre. Pensé que podría incluir servicios también, pero bienes no. No, porque los servicios puede ser por ahí que uno preste un servicio y después se lo paguen. Eso es más común. Ahora, en bienes es otra cosa, porque en bienes es yo entrego el producto y pretendo que se me pague.
¿Qué se les ocurre, chicos? Yo ya los ayudé mucho. Tiene que ser un rubro dominante, en donde quien compra sea quien fija las condiciones en el mercado. ¿Qué se les ocurre? Van muy seguido a ustedes a esos lugares. Generalmente se discute mucho en los canales de televisión esto, que justamente tiene que ver con los oligopolios que nosotros tenemos en materia de comercialización. Un supermercado, por ejemplo, chicos. No sé, ¿ustedes se imaginan a Carrefour pagándole a Don Satur de contado y recién ahí saliendo a vender el producto? Claramente no. Carrefour, Coto, Disco, Jumbo, todas las empresas de supermercados son empresas oligopólicas. ¿Qué quiere decir? Yo soy un proveedor chico de leche, para decir algo. Yo tengo un tambo y vendo leche. Si yo vendo en un supermercado, y probablemente el supermercado me compre, no sé, 200.000 unidades. Ahora, si a mí el supermercado me dice, yo no te compro, y tengo que salir a vender a los kioscos, o sea, digamos, claramente no voy a tener forma de suplir la caída de esa venta. Entonces, cuando la persona que, digamos, cuando en este caso el cliente tiene las condiciones dominantes y es quien va a fijar las condiciones. No sé si ustedes tienen en cuenta, pero los supermercados le pagan a los proveedores entre los 90 y los 150 días. O sea que yo entregué la mercadería a un supermercado y el supermercado me va a pagar entre los 3 hasta los 5 meses después de que yo entregué la mercadería. Marce, Lo ¿ibas a cual aclarar algo? hace que te pague cuando ya vendió lo que vos le proveíste. Exactamente, o sea, desde Es el decir, punto de vista le financiero. prestaste gratis una fuente de financiamiento al supermercado. Y aparte con toda la ganancia financiera que tiene de trabajar tu plata. Exactamente, chicos, como bien dice Marcelo, es básicamente un costo financiero que uno tiene que considerar. Es decir, yo soy el productor, no es la misma condición vender a contado, bien, es decir, yo entrego y cobro, a vender a 150 días, sobre todo en un país en donde tenemos 40, 50, 55 puntos de inflación por año. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. ¿Por qué sucede eso en el mercado, digamos, en el rubro de los supermercados? Porque son oligopolios. Si Carrefour hoy me dice no te compro más, y Carrefour era mi principal cliente, claramente se me cae un cliente muy importante dentro de mi estructura, así que yo lamentablemente voy a tener que aceptar y doblegarme ante las condiciones que ponga Carrefour. Por eso es que siempre uno habla de los oligopolios como algo malo, ¿bien? Porque fijan condiciones que son condiciones, diría, digamos, hasta disruptivas y destructivas de los proveedores, porque a los proveedores se les hace muy difícil, sobre todo a los proveedores chicos, sostener esas situaciones. Distinto es Coca-Cola. ¿Bien? Coca-Cola, cuando estamos hablando de Coca-Cola, estamos hablando de, por ejemplo, dos empresas de órdenes de magnitud muy parecidas. Si Coca-Cola no le vende más a Carrefour, y yo creo que el mayor problema lo va a tener Carrefour de no tener Coca-Cola en góndolas. Entonces, cuando se sientan a negociar, Coca-Cola va a decir, yo quiero el pago a 15 días y lo quiero a 15 días. Cuando Carrefour le diga, te lo pago a 150, Coca-Cola va a decir, no te vendo, y ahí, digamos, va a generarse una situación similar. Ahora, cuando el productor que está vendiendo es un productor de naranjas, que hay, no sé, otros 500 esperando detrás para vender, y lamentablemente ese productor va a tener que terminar cediendo. Entonces, en este tipo de negocios que son los oligopólicos, se da esa situación del quiebre del ciclo operativo de una venta. ¿Qué quiere decir? Que la venta se va a producir antes del pago de bienes. O sea que como negocio, chicos, para un supermercado es un negocio fenomenal, porque el tipo no pone un peso y trabaja con plata ajena. Por eso es que los supermercados a veces son peligrosos y cuando caen, caen en picada. ¿Por qué? Porque el supermercado trabaja permanentemente con plata ajena, entonces si no está bien administrado el supermercado, la gran cadena de supermercado, cuando termina cayendo deja un tendal de proveedores detrás porque estaba trabajando con plata ajena, no le pagó a los proveedores, tenía una falsa sensación de flujo de caja, porque obviamente el supermercado tiene mucho flujo de caja, pero en realidad los números no estaban cerrando por ningún lado. Entonces, esos negocios son negocios en los que uno tiene que prestar especial atención a los números, a que el negocio sea efectivamente rentable. ¿Bien? Bueno,
Entonces tenemos la fórmula. La rentabilidad es el margen por rotación. Hay dos formas de tener alta rentabilidad y depende del negocio que ustedes tengan. Si ustedes venden un producto masivo, entonces ¿a qué van a apuntar? A tener un bajo margen, pero una alta rotación. Es decir, si es un producto masivo, yo pretendo vender miles y miles de cantidad al año, pero con un bajo margen. Ahora, si lo mío es un producto selecto, no sé, es un desarrollo que estoy realizando de automatización para una industria, y mi rotación va a ser bajísima. Por ahí yo lo hago 2, 3 o 4 veces al año. Entonces mi margen ahí tiene que ser muy alto, porque si mi margen no es muy alto, claramente no voy a tener rentabilidad. Eso lo tienen que tener en cuenta, chicos, ¿eh? ¿Por qué motivo? Cuando ustedes estén apuntando a un producto de comercialización masiva, tienen que tener un margen acotado. Ahora, si ustedes están desarrollando un producto especial a medida en el que no tienen competencia directa y van a tener una muy baja rotación, cárguenle un muy buen margen porque si no van a perder plata, no van a tener rentabilidad. Bien. Bueno, esta es la evaluación de proyecto. Y acá les hago una consulta. A ver, vamos a hacer una consulta general. No sé, por ejemplo, tenemos... A ver... Sebastián, vos estás con micrófono hoy, Sebastián Bruno. Sí. Perfecto. Te hago una consulta, Sebastián. Si yo te digo, digamos, vos desarrollás, como bien habías planteado un caso, no sé, desarrollás un PCB y me lo vendés a mí. Ahora, olvídate que estás en la Argentina, imagínate que estás en una economía de inflación cero, o sea, inflación cero anual. ¿A vos te cambiaría algo recibir un peso hoy a recibirlo dentro de 30, 40 o 60 días? Realmente no, porque no, bueno, Bien. no tenés una moneda que te influya, o sea, no tenés la pérdida de valor de la moneda. Es correcto, no tenés la pérdida de valor de la moneda, es decir, que el poder adquisitivo tuyo hoy o a 60 días va a ser el mismo, hasta ahí coincidimos. Sí, Bien, pero hay algo que general. Hago esta pregunta, está muy bien tu respuesta, Sebastián, la hago siempre para, obviamente, para que pisemos el palito. Siempre hay algo que se llama costo de oportunidad. No importa que la tasa sea cero, y paso a la siguiente diapositiva, eso no importa, chicos, o sea, que la tasa sea cero, o sea, que haya inflación cero. Siempre la regla de oro que ustedes tienen que tener es un peso hoy, o un dólar hoy, o lo que fuese hoy, vale más que un peso o un dólar mañana. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el costo de oportunidad. Si yo tengo un peso en el bolsillo, ese peso lo puedo utilizar para invertir o para largar otro proyecto antes. O sea que ustedes, más allá de que la tasa fuese cero, siempre si alguien, un cliente, les ofrece pagarles a N cantidad de días, tienen que tener en cuenta que están perdiendo una tasa de oportunidad. Entonces, al tener esa tasa de oportunidad, tienen que considerarlo como costo financiero. No importa que la inflación sea 0%, al perder el costo de oportunidad, tienen que considerarlo como un costo financiero extra. O sea que tienen que siempre tener la premisa de un peso hoy vale más que un peso mañana. No importa la tasa cero, porque yo con ese peso puedo hacer algo. Puedo generar un plazo fijo, puedo generar un fondo común de inversión, puedo generar un nuevo proyecto. Por eso siempre es importante tener lo que se llama liquidez, liquidez en el momento. ¿Bien? O sea que esto digamos, en lo que es acá el gráfico, ¿cómo se ve? Como hoy un peso, mañana va a ser un peso más I. Ese I, obviamente, estamos de acuerdo en que va a ser cada vez más bajo dependiendo de la tasa de inflación. Bueno, vamos a ver ahora un poco los tipos de interés. Cuando ustedes, no sé, tengan que encarar algún proyecto y tengan que generar, por ejemplo, algún plazo fijo. No me voy a meter en el bolsillo de nadie, pero tal vez alguno de ustedes ha generado algún plazo fijo alguna vez, así sea 1.000 pesos. A ver, Fernando, te hago una consulta. Fernando Tauro, ¿estás ahí? Sí. Fernando, ¿alguna vez tuviste la suerte, que hoy por hoy es una gran dicha, de sacar algún pequeño plazo fijo, aunque sea de 1.000 pesos, 1.500 pesos? No, la verdad que no. Bueno, no importa. Cuando uno saca un plazo fijo, si alguna vez, perdón, y hago la pregunta, insisto, no me meto en el bolsillo de nadie, así sean 500 pesos o 1.000 pesos, pero ¿alguna vez alguien sacó, chicos, un plazo fijo? Sí, yo. Sí, yo también. Bueno, ahí tenemos a dos ricos, a los dos Juanes. Allá, si le quieren pedir plata a alguien, tómenlos a ellos. Juan Boiracián, te consulto a vos.
Cuando vos sacaste el plazo fijo, imaginemos que era de 1.000 pesos, ¿bien? ¿Qué parámetro tomaste vos en cuenta para decidir si ese plazo fijo era bueno o no era bueno? Era la tasa de retorno anual y el plazo en el que me lo daban. Ok, pero los plazos fijos no se miden en tasas de retorno, sino que se miden en otro parámetro. No sé si alguna vez ustedes escucharon hablar del famoso TNA, la tasa nominal anual. Vos, Juan Bogracián, probablemente cuando lo sacaste te decía, el plazo fijo te decía TNA 20, 30, 40, lo que fuese. No sé si lo recordás. Sí. Bien, cuando ustedes chicos vean un plazo fijo o lo que fuese un proyecto de inversión, van a ver que dice TNA 20, TNA 30. Eso es lo que se llama tasa nominal anual. Bien, es una tasa nominal anual. Ahora, después van a ver otra tasa que es TEA, tasa efectiva anual, que es otro tipo de tasa. Básicamente la tasa nominal anual, imagínense que es, no sé, 30, 40 puntos. ¿A qué refiere? Yo saco un plazo fijo de 100 pesos. Vamos a hacer los números redondos, de números nominalmente más grandes. Imagínense que yo saco, chicos, un plazo fijo de 1.000 pesos a 180 días, es decir, justo a 6 meses, a la mitad del año, y la tasa nominal anual, es decir, el TNA de ese plazo fijo es de 40%, yo al cabo de 6 meses, ¿cuánto voy a tener? Es decir, lo repito a ver si alguien me lo puede contestar. Yo puse 1.000 pesos en un plazo fijo. El TNA de ese plazo fijo es 40%. Si el plazo fijo lo generé a 6 meses, ¿cuánto voy a tener al cabo de los 6 meses, chicos? ¿Vos, Juan, me podés contestar? Juan Bogracián. ¿200 pesos? Claro, voy a tener 1.200, es decir, el capital más los 200 pesos de interés. ¿Por qué Juan me dice los 200? Y porque hizo el cálculo. Si les estoy diciendo que el TNA es 40 anual y lo estoy sacando a 6 meses, es la mitad del 40%, es el 20%. Ahora, para que entiendan la diferencia entre TNA y TEA, es si Juan, ahora después de los 6 meses, vuelve a poner esos 1.000 pesos en el nuevo plazo fijo. Juan, ¿cuánto vas a tener al cabo de los próximos 6 meses, o sea, del segundo ciclo de 6 meses de tu plazo fijo? O sea, Vos, dejé durante un año 1.000 pesos. O sea, vos, la pregunta puntualmente es, vos ponés 1.000 pesos, esperás 6 meses y tenés 1.200. Si yo te digo que esos 200 de interés te los guardás y volvés a poner 1.000 pesos, ¿cuánto tenés al cabo del año, es decir, de los otros 6 meses finales? Otros 200 más, o sea, 400 en un año. Es decir, es correcto. El Juan al cabo del año va a tener 400, que justamente coincide con el 40% del TNA. Ahora, la diferencia que hay entre TNA y TEA, que es tasa efectiva anual, es, yo obviamente a Juan le dije, a los 6 meses sacá los 200 y te los guardas en el bolsillo. Ahora, si él me dice, Juan, no, yo no me los quiero guardar, los quiero volver a invertir, él va a poner 1.200 ahora. Es decir, que en vez de tener al fin de año 1.400, hacemos el cálculo, abrimos la calculadora, él lo que va a tener es, inicialmente van a ser 1.000 por 1.2 y después 1.200 por 1.2. Es decir, que va a tener 1.440. Si estos 1.440 los dividimos por 1.000, quiere decir que la tasa efectiva anual va a ser 44%. Es decir, el plazo fijo, ¿cómo me lo va a presentar el banco? Me va a decir TNA 40%, TEA, que es la tasa efectiva anual, 44%. Ese es el motivo por el cual siempre en un plazo fijo o en cualquier inversión, la tasa efectiva anual es mayor que la tasa nominal anual. ¿Por qué? Porque considera la reinversión de la plata. Obviamente que si la inversión es a un año, la tasa efectiva y la tasa nominal es la misma, porque no tengo forma de, en un año, si el plazo fijo dura un año, de volver a reinvertir esa plata. ¿Se entendió, Juan? ¿Entendiste el concepto? Sí. Bien. Chicos, si alguien tiene alguna duda, lo plantea. ¿Por qué hago este ejemplo ahora? Porque tiene que ver con la diferencia entre un interés simple y un interés compuesto, que ahora lo vamos a ver. Este es básicamente el interés simple. Tenemos un capital inicial, tenemos la razón, que es digamos, el interés como tal, dividido 100 por el tiempo dividido la unidad de tiempo. Esto es lo mismo que acabamos de hacer nosotros, dijimos. ¿Cuánto es nuestro capital inicial? 1.000.
¿Cuál es la razón en porcentaje? 40. ¿Cuál es el tiempo? 180 dividido la unidad de tiempo, que en nuestro caso es 360. Les hago un comentario, no es que no sepa que el año tiene 365 días, pero créanme que en el mundo financiero todos los años se miden en 360. ¿Por qué es 360? Porque básicamente es hacer que todos los meses tuvieran 30 días. 30 por 12, 360. O sea que cuando ustedes trabajen en el mundo financiero, no se consideran 365 días, sino que se consideran 360 para hacer todos los cálculos. Bien, o sea que acá tenemos el número que hicimos básicamente recién con Juan Boiraciano. Nuestro capital inicial es 1.000 pesos, nuestra razón es 40%, es decir, 40 dividido 100 es 0,4, por 180 dividido 360. 180 dividido 360 es 0,5, 0,5 por 0,4 es 0,2, y por 1.000 nos termina dando los 1.200 pesos que obtendríamos al finalizar el plazo fijo. Esto es en materia de interés simple, es decir, yo pongo algo y lo retiro cuando termine, punto. Acá lo vemos, digamos, reducido simplemente en letras. Ahora, claro, esa nota que yo le pongo, la repetitividad se realiza siempre contra el CO, contra el capital inicial. ¿Por qué? Porque si yo, cuando renuevo el plazo fijo, cuando renuevo la inversión, meto los intereses adentro, ya deja de ser interés simple y pasa a ser interés compuesto. Porque cada vez se va haciendo más el dinero. Bien, este es un ejercicio de interés simple para que nos quede en la presentación. Bien, imaginemos que yo tengo un capital inicial de 50.000 pesos y lo invierto durante 3 años a una tasa del 10% anual. Básicamente es reemplazar números. 50.000 por 0,1 por 3 dividido 1, 3. Termino obteniendo al cabo de los 3 años 15.000 pesos. Ejemplo 2, pero ahora dentro del año. Tengan en cuenta que yo acá puse 365 días. Dentro del mundo financiero no existen los 365, son 360 días. Bien, en este caso es 90 días dividido 365 por el famoso 5% anual, nos termina dando 616 pesos con 43 al finalizar la inversión. Correcto, las tasas de interés se especifican anualizadas. Bien, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Toda tasa de interés, cuando ustedes escuchen tasa de interés del 80%, estamos hablando 80% anual. Bien, nadie te da una tasa mensual, una tasa diaria o una tasa semanal. Todas las tasas de interés son tasas anuales. Bueno, este es el interés compuesto. Básicamente, ¿en qué varía, en qué se modifica respecto a lo que es el interés simple? En que el interés compuesto considera que al finalizar el periodo de inversión, la persona va a reinvertir el capital inicial más los intereses obtenidos. Básicamente es esto. Lo vamos a ver ahora en fórmula. Esto es cómo, digamos, puedo ir a un valor futuro o a un valor presente dentro de lo que es el tiempo, digamos. Este es el cálculo de interés compuesto. Tenemos C1 es igual al capital inicial más el capital inicial por el interés, que sacando factor común es C0 por 1 más I. Ahora, cuando pasamos al segundo periodo, fíjense que hacemos C2 es igual a C1 más C1 por I. Bien, es decir que si hacemos un juego de números, el segundo gap del interés compuesto va a ser C sub 0 por 1 más I al cuadrado porque es el segundo. Si nosotros lo quisiéramos dejar general, sería C sub n es igual a C sub 0 por 1 más I a la n. Bien, acá lo tenemos. Interés compuesto, esa es la fórmula en la que se calcula el interés compuesto. Tengan en cuenta esto, chicos. El interés compuesto nace de la idea de, al finalizar la inversión que uno realizó, no reinvierte solamente el capital inicial, sino que reinvierte el capital inicial más los intereses. Por eso siempre el interés compuesto es más alto que el interés simple. No sé, chicos, si alguna vez ustedes han estado por ahí yo hablo de plazos fijos porque por ahí es el mecanismo de inversión más sencillo, ¿bien? Pero en el mundo financiero, uno a veces dice, che, tengo 1 millón de pesos, ¿bien? Sobre todo en la Argentina, no en el mundo financiero. ¿Y por qué hago estas salvedades? Yo voy al banco con 1 millón de pesos, obviamente yo soy millonario, y digo, che, tengo 1 millón de pesos y quiero generar una inversión. Le pregunto al banco, mirá, si te lo dejo a 6 meses, ¿cuál es la tasa que me pagas? Bueno, a 6 meses la tasa que te pago es de 15%, para decir algo. Y si yo ahora le digo, no, pero perdón, no te lo quiero dejar a 6 meses, te lo quiero dejar a 1 año.
Es decir, yo te dejo el dinero a vos un año inmovilizado. ¿Ustedes qué se imaginan, chicos? La tasa de interés de pasar de 6 meses a un año, es decir, yo, en lugar de dejárselo 6 meses, se lo voy a dejar un año el dinero. ¿Debería ser mayor o menor? Es decir, ¿el banco me debería incrementar la tasa si yo se lo dejo más tiempo el dinero o me debería bajar la tasa? ¿Qué se imaginan? ¿Qué proponen? Incrementar la tasa. Claramente, ¿por qué motivo? O sea, porque yo soy el banco, digo, dame la plata un año, yo con un año digamos, la hago trabajar, te voy a dar más porcentaje. O sea, si yo antes te proponía 30 puntos, bueno, si vos me la dejás un año, te propongo 33, para decir algo, ¿no? Ahora, ustedes créanme que en nuestro país, sobre todo en épocas de incertidumbre, muchas veces cambia eso. Y ustedes me van a preguntar por qué. Bueno, nosotros hoy, punto más, punto menos, y esto es una discusión económica, no es una discusión política, ¿eh? Estamos cerca de 50 puntos de inflación. Puede ser algún punto menos, algún punto más, pero creo que el consenso general dice que, bueno, que es cerca de los 50 puntos. Ahora, imagínense que en nuestra economía se prevea una baja de la inflación, pero una baja importante de la inflación. ¿Qué quiere decir? Que de acá a un año o de acá a 2 años se prevea que la inflación va a bajar de 50 puntos a 20, para decir algo. ¿Bien? Ojalá, toquemos madera mientras lo decimos, pero dentro de este caso hipotético. Al banco no le va a convenir tomarme, imagínense que la tasa de inflación es de 50%, entonces el banco me dice, bueno, yo te doy un interés de 55%. ¿Por qué? Porque este interés básicamente me lo fija la tasa de inflación. O sea, cuanto mayor sea la tasa de inflación, más tiene que ser la tasa de interés para que sea, digamos, jugosa la inversión. Ahora, si yo voy al banco y le digo, che, te lo voy a dejar a 2 años la inversión, el banco probablemente no me diga, che, te voy a pagar 55 puntos de interés. Si el banco o los economistas del banco le auguran una baja en la tasa de inflación, el banco no me va a querer aumentar la tasa si yo alargo mi inversión. ¿Por qué? Porque si el segundo año llega a bajar la inflación y bajan todas las tasas, mi plazo fijo ya es un documento que quedó establecido a 55 puntos y va a quedar probablemente 10, 15 o 20 puntos por encima de la tasa del mercado. ¿Se entiende, Sebastián, esa idea, ese concepto? Sí, sí, sí. Esto, insisto, nada más, chicos, pasa en la Argentina. O sea, en cualquier mercado en donde la inflación sea 1, 2, 3%, creo que todos vamos a coincidir en que si yo cuanto más tiempo le deje el dinero al banco, más me va a subir la tasa, porque más le va a interesar tener ese dinero. Ahora, en nuestro país eso cambia completamente. Si uno quiere hacer o quiere generar un plazo fijo a largo plazo, cuando haya alguna tasa de inflación o haya, digamos, alguna idea de que va a bajar la tasa de interés, el banco no le va a interesar un plazo fijo a largo plazo porque corre un riesgo muy grande. ¿Qué quiere decir? Me va a estar pagando una tasa muy por encima de la tasa de mercado. Así que eso lo tenemos que tener en cuenta. Bien, chicos, y esto que ven ustedes acá tiene que ver con lo que es el valor presente y el valor futuro, trabajado con tasa de interés. Vieron que yo les dije que el interés compuesto básicamente era capital inicial por 1 más n a la n, como lo ven acá arriba. Si yo tengo 1.000 pesos finalizado en realidad el proceso es inverso, pero se piensa de la siguiente manera. Si yo tengo 1.000 pesos finalizado el primer periodo, quiere decir que si la tasa de interés era del 15%, yo puse 869 pesos inicial. Ahora, si yo tengo 1.000 pesos finalizado el segundo año, quiere decir que yo puse 756 pesos inicial y después al cabo del primer año lo reinvertí completo. Bueno, lo mismo en el tercero y lo mismo en el cuarto. O sea, ¿cuál es la idea? Que fíjense que el interés compuesto va variando en forma exponencial. O sea que yo pongo 570 pesos y al cabo de 4 años obtengo 1.000 pesos. No es lineal como es el caso de un interés simple. Bien. Bueno, herramientas financieras. Estas son las herramientas que, como bien les dije, nos permiten a nosotros, como llamémosle financistas, o simplemente, digamos, evaluando un proyecto privado nuestro, podamos saber si el proyecto es viable o no es viable. Algo que se llama VAN, es el valor actual neto, básicamente hace uso del interés compuesto que estuvimos viendo recién. ¿En qué consiste? Toma los valores futuros y los pasa a valores actuales. ¿De qué forma? Como nosotros lo vimos. Fíjese que usa la fórmula del interés compuesto. Es decir,
Esto mismo que nosotros vimos acá, fíjense que toma el valor de 1.000 pesos del primer año y lo pasa a un valor actual, toma el valor de 1.000 pesos del segundo año y lo pasa a un valor actual, lo mismo con el tercero, lo mismo con el cuarto. Bueno, eso básicamente es el cálculo por VAN, que es el cálculo por valor actual neto. ¿Por qué? Porque toma valores futuros y los pasa a valores actuales para poderlos evaluar. Porque, no sé si vamos a hacer alguna pregunta. Juan Lauría, te pregunto a vos. Si yo te digo, Juan, dentro de un año la tasa de interés va a ser 30%. Vos, Juan, ¿qué decís? ¿Es mucho o es poco en la Argentina? Y está por abajo de lo que es actualmente, así que igual tendría que considerar otros parámetros para saber eso, porque yo no sé qué va a ser a futuro. Exactamente, vos no tenés la menor idea, esa es la respuesta correcta. ¿Es mucho, es poco? No lo sé, porque no sé qué va a pasar en un año. Si en un año la inflación se desplomó y 30% quedó por encima, va a ser buenísimo. Ahora, si en un año la inflación sigue igual, va a ser muy mala esa tasa de interés. O sea que por eso es que existe el valor actual neto, porque lo que hace es, para evaluarlo, te dice, bueno, lo pasamos todo a valor actual y lo analizamos ahora como valor actual. Vamos a hacer un ejercicio. Ahí está. Este es, por ejemplo, un cálculo como herramienta financiera de valor actual neto. Imaginemos la alternativa 1, que dice que hoy yo erogo 4.000 pesos y dentro de 2 años yo erogo 6.000 pesos. Tenemos la alternativa 2, que, es decir, yo lo puse como un ejemplo de un analizador de espectro. Ustedes van y quieren comprar algo, ¿no? O sea, quieren financiarse con el proveedor. Nos dan 4 alternativas. Y acá voy a hacer una encuesta general de todos. O sea, vamos a un local y decimos, che, quiero comprar un analizador de espectro. Me da 4 alternativas el proveedor. Una me dice, mira, me pagas 4.000 ahora y me pagas 6.000 a los 2 años. La segunda alternativa es, me pagas 8.500 pesos ahora y se acabó y listo, ya con eso estamos. La tercera alternativa es, me pagas 2.000 ahora, 3.000 en el primer año, 5.000 en el segundo año. Y la última alternativa es, te lo llevas sin pagarme nada ahora y me pagás 3 cuotas de 4.000, una en el primer año, una en el segundo y otra en el tercero. La tasa de corte del mercado es del 25% anual, es decir, con una tasa de interés del 25%. Vos, Juan Bogracián, ¿con cuál te quedarías si la tasa es del 25% anual? Obviamente no te pido que hagas ningún cálculo, pero así, a golpe de vista, ¿cuál te convendría más o cuál te cerraría más? Mm, no sé. la verdad. ¿Pero hay alguna que aunque sea te llame más la atención que otra? Y la segunda más que nada sería, O porque sea, la que vos más sos... capital me requiere, pero La segunda es la que menos capital tendrías que erogar en pesos. claro, ¿Estamos de acuerdo? O sea, vos preferís pagar 8.500 pesos, obviamente que hay que hacer el cálculo, pero vos preferís pagar 8.500 pesos de contado. Bien. Fernando Tauro, ¿estás por ahí? Sí, ¿Qué opción te llamaría más la atención a vos? Estamos hablando con una tasa del 25%, ¿eh? lo mismo, la segunda. La segunda, perfecto. Fiamma, Sí, yo pensaba en la segunda. es decir, todos están apuntando a pagar menos al día de hoy, estamos de acuerdo. Kevin, No, yo estaba pensando entre, bueno, no sé, pero entre el tercero y el cuarto, no sé. ok, Kevin te bicicletea más, busca el pedal, estamos de acuerdo. Kevin dice entre el tercero y el cuarto. Juan Lauría, Yo iría por el cuarto porque se me hace que esos valores a 1, 2, 3 años son recontra baratos comparados con el día de hoy. Que si pago 4.000 ahora y después. excelente. ¿Vos, Sebastián? El cuarto también. El cuarto, bien. O sea, tenemos una mezcla entre segundo, cuarto y Kevin dijo entre tercero y cuarto. Yo tengo un Excel por acá dando vuelta, que es evaluación financiera. Acá estamos. Acá tenemos el caso. Vamos a habilitar la edición. Vamos a poner la cruz acá. Ahí está. Fíjense, ganó la tercera opción. Bien, pero ¿por qué ganó la tercera opción? Tengan en cuenta, chicos, ustedes están viendo el Excel, ¿no? Que les estoy mostrando, sí. Sí,
Bien, ¿por qué ganó la tercera opción? Porque hace lo que es el valor actual neto. ¿Qué quiere decir? Los 2.000 pesos al día de hoy son 2.000 pesos. Los 3.000 pesos al día de hoy serían 3.000 dividido 1.25. Es decir, que serían 2.000, digámoslo, 3.000 dividido 1.25 son 2.400. Es decir, 2.000 más 2.400 vamos 4.800. Y ahora los 5.000 los tendría que hacer 1.25 por 1.25. Es decir, serían 5.000 dividido 1.5625. A ver. Esto lo sumamos a los, creo que dije 4.400, ¿no? Sí, y me da 7.600. O sea que la respuesta, ¿cuál es, chicos? Con una tasa de interés del 25%, la opción más rentable es la tercera. La segunda más rentable es la cuarta. La tercera más rentable es la primera. Y la última es la de 8.500. ¿Por qué estaba eso, chicos? Para engañarlos. No es que, obviamente, que ustedes con muy buen criterio dijeron, y 8.500 es menos plata. Sí, pero cuando metés la tasa de interés, cambia completamente. Ahora, imaginemos una alternativa. En vez de haber un 25% de tasa de interés, nos dicen, bueno, ahora hay un 5%, es decir, estamos en un mercado con muy poca inflación. Bien, hay una tasa de interés muy baja. Vamos a hacer el análisis con 5%, y fíjense cómo ahora sí tenían razón. O sea, lo que planteaba Juan Bogracián en un principio tenía razón, porque 8.500 es menos. Pero es menos siempre que la tasa de interés sea del 5%. Si es del 25%, la opción termina siendo la tercera. Es más, fíjense que al 25% es la peor opción la segunda. Ahora, al 5% cambia completamente el panorama. Por eso es que cuando uno hace un análisis, tiene que analizar todas las opciones. Y la tasa de interés es un parámetro fundamental a tener en cuenta siempre que se haga algún análisis de mercado. Bien, Juan Bogracián, ¿quedó en claro ahí la opción? Sí, ahí quedó claro. Bien, o sea que lo que por ahí todos pensaban que era la segunda o la cuarta, terminó siendo la tercera. ¿Bien? Obviamente que hay que hacer el cálculo. Yo, si ustedes me dicen hacelo, les hubiera dicho tercera o cuarta, pero no sabía si era la tercera o la cuarta. Así que cuando hacemos el cálculo nos damos cuenta que la tercera opción, e insisto, estamos trabajando con el valor actual neto. Si hay otra herramienta financiera, podríamos trabajar con otra herramienta financiera y ver, porque por ahí, no sé, costo de oportunidad, hay un montón de cuestiones que esta herramienta no los tiene en cuenta. Bueno, sigamos con nuestro análisis. Acá básicamente está resuelto lo que acabamos de hacer. Bueno, después hay otra herramienta financiera, nosotros ya vimos la VAN. Ahora lo que vamos a ver es la tasa interna de retorno, la famosa TIR. La TIR es lo que hace lo que se llama la VAN cero. ¿Qué quiere decir? Yo puse 10.000 pesos al día de hoy. Con una tasa de interés del 30%, en un año, esos 10.000 pesos se van a transformar en 13.000 pesos. Entonces, la TIR va a ser 30%. ¿Qué quiere decir? La TIR va a ser aquel número que me diga, con este número, si se cumple este retorno, tu VAN va a ser cero, es decir, no vas a perder nada de plata. Si la tasa de retorno está por encima, mejor. Si está por debajo, estás perdiendo plata. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo. Hoy yo luego 4.000 pesos, ¿bien? En un año 1.500, el segundo año 2.500 y el tercer año 2.000 pesos. Este flujo. Yo lo que quiero saber es si gané plata o perdí, porque yo saqué, hoy erogué 4.000, pero el primero, el segundo y el tercer año fui recibiendo 1.500, 2.500 y 2.000. O sea, quiero que queden claro que lo rojo es plata que erogué y lo verde es plata que percibí. Yo lo que les pregunto es cuál es la TIR de esto. Básicamente la TIR, ¿cuál es? Es aquel número que hace que 1.500 más 2.500 más 2.000 a plata del día de hoy me dé 4.000 pesos. Entonces creo que lo tengo acá en el Excel, a ver. No sé si era el ejemplo. Sí, este ejemplo, acá está. ¿Ven? La TIR es 22%. Es decir, que si la tasa de interés es del 22%, yo voy a estar en mi punto de equilibrio. No perdí ni gané plata. Ahora, fíjense cómo va cambiando. Si empieza a modificarse la tasa de interés. Con 22 puntos dijimos que es 0.
Si la tasa de interés es de 40%, voy a perder plata. O sea, no importa que esté recibiendo numéricamente más plata de la que yo puse, porque la tasa de interés es altísima, entonces estoy perdiendo. Ahora, siempre que la tasa de interés esté por debajo de los 22 puntos, estoy ganando, porque estoy por encima de la tasa de interés. Es decir, que si yo hubiera ido a un banco, no sé, por ejemplo, me hubiera pagado el 10%. En cambio, en mi proyecto me está pagando 22%. Entonces, estoy ganando plata. Bien, y acá está, esta es la curva de la TIR, básicamente. Siempre que esté por debajo de la TIR, estoy ganando plata. Si estoy por encima, perdón, siempre que la tasa de interés del mercado esté por debajo de la TIR, yo estoy ganando plata porque mi proyecto me está dando más. Si la tasa de mercado está por encima de la TIR, estoy perdiendo plata. En eso ténganlo en cuenta. Bien. Es importante que tengan en cuenta que la TIR es otra herramienta financiera, ¿eh? Bueno, después hay otra que es el payback. El payback es algo sencillito. Es básicamente cuántos periodos deberían transcurrir para que la acumulación de flujo de caja se iguale a la inversión inicial. Es decir, yo puse 10.000 pesos, ¿cuántos años voy a necesitar para recuperar esa plata? En el caso 1, fíjense, puse 2.000 y ya el primer año recibí 2.000. O sea, el payback es 1. En cambio, en el segundo, fíjense que puse 2.000, recibí 1.000 y recibí 1.000. O sea que el payback es 2. Es básicamente eso. Entre nosotros, chicos, el payback como herramienta financiera es una herramienta muy pobre, sobre todo en un mundo con inflación, porque está bien, el payback es 1, pero ¿a qué tasa de interés? O sea, no estoy teniendo en cuenta la inflación, tasa de interés, nada. O sea que como herramienta financiera es medio flojita. Y después tenemos el índice de rentabilidad, que básicamente es el valor actual dividido el capital inicial del proyecto, ¿eh? Es algo similar a lo anterior. Miren, acá tenemos un ejercicio completo. Cuando el IR es positivo, tiene un análisis. Cuando el IR es negativo, tiene otro análisis. A ver, vamos a completarlo. Miren. Si yo puse capital inicial 100 pesos, en el primer año recuperé 200 y en el segundo año recuperé 100, perdón. Mi IR, bien, o sea, mi índice de rentabilidad es 2,64. Al ser mayor que 1 es bueno, es interesante. ¿Por qué? Porque mi valor actual es, digamos, en este caso, 264. El caso B, el proyecto B, es un caso en el que yo erogué 1.000 pesos, el primer año recibí 1.500 y el segundo recibí 2.000. Bueno, en este caso mi índice de rentabilidad es 1,53. O sea, es un poco más bajo que el anterior. ¿Bien? Básicamente, ¿qué quiere decir? Que todo lo que yo recibí de ese proyecto pasado a valor actual es 53% más alto de lo que yo erogué en un momento inicial. ¿Bien? Y después está lo mismo, pero considerando van al 10%, ¿bien? Con un valor actual neto al 10%. Bien, acá está la fórmula de cálculo. Bien, conclusiones. Las herramientas financieras nos brindan indicadores a la hora de realizar una inversión. Tengan en cuenta que no vamos a decir, como el BAN fue esto, voy a tomar la decisión. Probablemente haya que poner sobre la mesa un montón de otras cuestiones. Por ejemplo, el riesgo. Uno acá no está considerando el riesgo de la operación. Hay muchas situaciones que tienen que considerarse dentro de un análisis y estas herramientas financieras son solo algunas. Hay un montón de herramientas financieras a tener en cuenta. Así que eso ténganlo presente dentro de lo que son los análisis de proyecto que ustedes puedan llegar a realizar en su vida profesional. ¿Bien? Bueno, por último, quiero mostrarles una cosita más. La verdad que tenía amortización para mostrarles, pero en tal caso amortización lo dejamos para después. Lo que quiero mostrarles son Incoterms. Incoterms son importantes. Incoterms, chicos, son los términos de comercio internacional. Cuando ustedes compran afuera, si tienen que hacer alguna compra en el exterior, tienen que tener en cuenta los Incoterms. Básicamente son términos de comercio internacional. Ustedes van a China y quieren comprar en China, tienen que tener en cuenta con qué condición les está vendiendo China. No es lo mismo una condición FOB, una condición CIF. Eso lo vamos a estar viendo ahora durante la presentación. ¿Bien? Básicamente son normas de regulación internacionales del comercio. Tenemos un montón. Estas les voy a pasar rápido porque nos vamos a volver locos, pero quiero que se lleven el concepto claro de las distintas formas en las que uno puede comerciar un producto. Una es XW, que es en fábrica. O sea, yo le hablo a un chino, quiero comprar tu PCB. Bueno,
y me pone dentro del presupuesto condición XW. ¿Qué quiere decir? Que él me lo está entregando en fábrica y yo tengo que mandar el flete, tengo que hacerme cargo de los seguros, de todo básicamente. O sea que él me atiende el mostrador, me entregó el producto, listo, es problema tuyo. Eso es básicamente cuando la comercialización se hace bajo términos XW, que es Ex-Works, bien, en fábrica. Bueno, acá está la descripción, esto después si quieren se lo paso para que ustedes lo tengan. Bien, la descripción de gastos, quién se hace cargo de cada cosa. Bueno, Free Carrier Act, libre transportista, es decir que el vendedor entrega la mercancía al transportista nombrado por el comprador en el lugar convenido en el contrato de compraventa. O sea, che, ¿me los entregas en Shanghái, en el puerto 25? Sí, bueno, me lo lleva y lo deja ahí y punto. Pero ya no me lo deja en la fábrica. Bueno, está la descripción. Después, Free Along Ship es libre al costado del barco. Ya me lo entrega en bodega del barco y yo me encargo de subirlo. O sea, yo contrato simplemente la grúa que lo sube. Bueno, esto es quién se hace cargo de cada cosa, el vendedor y el comprador. FOB, sí me paro acá un poquito. FOB es generalmente el que más se utiliza, que es Free on Board, libre a bordo. Significa que el vendedor cumple su obligación de entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque, en el puerto de embarque convenido. Es decir, yo te compro FOB, el vendedor me garantiza subirlo al barco. Me dice, bueno, listo, yo te lo cargo en el barco, una vez que lo cargué en el barco ya es problema tuyo. Pero el FOB hago mucho hincapié porque es generalmente la forma en la que uno lo compra. ¿Bien? Cuando uno compra, no sé, los PCBs vía courier, o sea, vía FedEx, vía UPS o vía TNT, cualquiera de ellos, se compra FOB. Con la diferencia que en lugar de ser un barco es un avión. ¿Bien? Por eso es que el término es FOB el que más se utiliza. Free on board. ¿Bien? Bueno, acá están los gastos. Bueno, después hay un montón más. SIF es otro importante, con la diferencia de que SIF significa que el vendedor cumple su obligación de entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. Es decir, ya salió el buque, listo. El comprador ya, perdón, el vendedor no tiene ningún tipo de responsabilidad más sobre esa venta. Bien, hay un montón más. Yo simplemente quiero llegar hasta el gráfico. Acá está. Esto es el gráfico para que a ustedes les quede claro qué hace cada operación. Bien. FOB, SIF, DES, fíjense que la que más cumple es DDT, perdón, DDR. Pasamos acá. DDP, perdón, DDP. Es Delivery Duty Paid. O sea que esta es, básicamente, yo lo compro y me lo entregás vos acá, en mi fábrica. O sea que cuantas más responsabilidades tenga uno u otro, va a cambiar las condiciones de la operación en materia de Incoterms. Y eso obviamente va a elevar o bajar el costo del producto. ¿Por qué hago mención a esto? Porque uno tiende por ahí a comparar cotizaciones que desde el punto de vista de Incoterms no son iguales. Tal vez un proveedor me está cotizando FOB y otro proveedor me está cotizando SIF. Y no tiene nada que ver una cotización con la otra porque uno se está haciendo, o sea, el que me está cotizando SIF se está haciendo cargo de cosas que el otro no lo está tomando en cuenta. Por eso es importante siempre normalizar las cotizaciones, sobre todo cuando estamos trabajando con proveedores internacionales. ¿Bien? Esto es, recuerden, Incoterms. Se usa muchísimo en la industria comercial mundial. Bueno, genial, chicos. Listo, no quiero extenderme demasiado más. Me quedó ver amortización, en tal caso, si les interesa, después me escriben y de acá a fin de año pactamos en alguna pequeña clasecita ver un poco de amortización de producto y material y cómo es que se calculan las amortizaciones. Bien, dejo de compartir y quiero hacer un repaso rápido el último tiempito que tenemos disponible por los distintos proyectos, a ver cómo es que estamos. Bien, Fiamma y Fernando, grupo 1, el proyecto Cuidar. ¿Cómo viene? Bueno, de parte del ultrasónico ya está funcionando. Faltan hacer un par de funciones